Para Fernando Molina, que él nos dio el dato de la cantidad de billeteras y de transacciones que se hicieron previo al tuit de Milei. Si tiene el dato de cuánto se hizo después del tuit de Milei. O sea, había algo que se había hecho previamente con información privilegiada según lo que él afirmó. Bueno, ¿cuánto incidió entonces en la cantidad de transacción y todo el tuit de Milei? Digo, si está ese dato, que me parece relevante para saber algo que todos intuimos, de que sin tuit de Milei no había esto. Segundo punto, para Bielsa, sí, que digo en su carácter de abogado, sí la intervención del presidente configura o no un delito desde su punto de vista. Es decir, partiendo de que Milei tuvo toda una serie de reuniones con los que lanzaron la moneda previamente, esto está bastante detallado, y donde sin la intervención directa de Milei no había la posibilidad del negocio. Y partiendo también de que Hayden Davis, ¿por qué hacía el hecho? Lo hacía para obtener un beneficio personal. Entonces la intervención de Milei fue decisiva para que Hayden Davis y otros obtuvieran un beneficio personal. Entonces ningún presidente puede actuar para hacerle el negocio, porque sin la acción del presidente no había enriquecimiento de Davis ni de nadie, hubiese hecho o no el rug pull, hubiese hecho o no la salida. Había un negocio donde Hayden Davis no lo hacía por beneficencia para nadie, y donde tenemos las informaciones también del video del hermano, donde dice, tenemos un contrato preacordado con Milei donde nos va a favorecer el negocio, y tenemos la entrevista de Davis donde dice dos cosas. En una dice, en una tenemos la entrevista donde él mismo dice, acá estaba acordado un tuit, un segundo tuit y un video, y tenemos los chats donde dice, la tengo comprada a Karina Milei, como le he dado pesos a la hermana de Milei, entonces lo tengo a Milei comprado. Digo, son cuestiones abrumadoras. Y recuerdo el dato de hoy, Cositorto, 16 años en Goya. Cositorto, 16 años en Goya. Y Cositorto no era presidente, no era funcionario público. Quería llegar a presidente, según dice en el documental. Quería montar una estafa con SOE y todo el negociado, que auspició a varios diputados, ¿no? Con SOE, no nos olvidemos. Quería montar un negocio para llegar a presidente, lo dice él en el documental que hemos visto. Pero no llegó, 16 años sin ser presidente. Siendo presidente, bueno, quisiera también y si hay otro de los expositores, Santiago también, si puede dar su punto de vista al respecto. Gracias. Muchas gracias. Espero haber anotado todas. A ver, quiero hacer unas aclaraciones importantes primero. Respecto al supply y la concentración de libras en las diferentes billeteras. Se crearon 1.000 millones de libras, de las cuales el 50% se puso en un contrato inteligente que funciona como una bóveda y están bloqueados hasta 2027. ¿Okay? Esto lo dice muy poca gente, pero lo que quiere decir es que solo el 50% de las libras están circulando. ¿Okay? Lo que sí se puede ver es que hay billeteras que tienen el 20% o el 5% del supply, que es muchísimo igualmente, lo cual es un claro red flag de que hay algo raro detrás de este token. Hicieron algunos comentarios del mayor robo cripto de la historia, que entiendo que hacen referencia a la nota de Forbes. Yo ahí quiero hacer una aclaración. La nota mezcla dos noticias. Mezcla el lanzamiento de Libra y mezcla efectivamente el mayor robo de la historia en cripto, que fue el de Bybit, que ocurrió hace pocos días, donde se robaron 1.5 mil millones de dólares. Luego mencionan el market cap de Libra para confundir a la gente. Además, el market cap es una métrica que es completamente irrelevante. O sea, es decir, jamás hubo 4.6 mil millones de dólares circulando, por lo tanto nadie se podría haber robado ese dinero. La diputada Estrada me había consultado respecto al canal público si el presidente Milei se pudo haber enterado por otros medios. Realmente de eso no tengo forma de saberlo. Hubo varias consultas que me hicieron respecto al antes y después del tuit del presidente Milei, y creo que con lo que mencioné antes fui muy claro al respecto.
durante 10 minutos el liquidity pool, o en otras palabras, el mercado donde se puede comprar y vender Libra, estuvo disponible. Sin embargo, nadie compró Libra. Solo hubo 74 billeteras y 87 transacciones que compraron 20 segundos antes. Las compras fuertes empezaron a venir después del tweet del presidente Milei. También me consultaron respecto a qué salió primero, si la página de internet con el address del token, la dirección del contrato en el tweet de Milei. Realmente no tengo ese dato. Entiendo que si uno hace un lanzamiento de un token, publica el contrato en diferentes fuentes, en redes sociales, en su sitio, pero desconozco dónde realmente se publicó primero. Y respecto a las meme coins de otras celebridades, yo ahí quiero hacer una aclaración. Yo jamás mencioné la palabra estafa. Yo no soy abogado, no soy fiscal, no soy juez. No conozco las leyes referidas a esto, por lo cual no me compete a mí hacer esas definiciones. Lo que sí puedo describir es el accionar de diferentes famosos con sus propias meme coins. Pero yo no puedo definirlas como estafa. Lo que sí veo es que el interés de la gente está decayendo con estos lanzamientos. Estas meme coins duran cada vez menos y van a tender a desaparecer con el tiempo. Bien, respecto a la primera pregunta sobre la identidad de las wallets, como hablamos antes, en blockchain todo es trazable, es transparente eso. Lo que no tenemos es la parte de la identidad de la persona, ¿no? Porque yo mismo puedo tener 20, 50 wallets creadas en este mismo momento. Entonces, no, la identidad de por sí no está en blockchain. Pero eso se rompe, esa parte, cuando vos interactúas con un exchange centralizado, ¿no? Básicamente con un exchange que pide la identidad. Un exchange sería como un banco. Si yo interactúo con ese banco sabe quién soy yo. Me va a pedir la documentación. Entonces, ahí, bajo un requerimiento de la justicia, obviamente esa información está. Yo no la puedo saber como Guido, pero la justicia requiriendo a los medios necesarios se puede hacer esto más que nada es por un tema de lavado de activos, ¿no? Y las normativas de Gafi que cumplen todos estos exchanges, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Kraken, obviamente cumple con eso. Después, hablando de si el tweet fue fundamental para el crecimiento, para mí no hay dudas de eso. Es más, si buscamos ahora en todo lo que sería Solana, que como dijimos antes es muy popular en todo lo que sean esto, las meme coin, las shitcoin y todas estas cuestiones, seguramente va a haber muchos tokens relacionados con Milei de forma secundaria, en este sentido como el Peluca Coin, el Yuyito González Coin, va a haber muchísimos de esos, pero si uno solo alcanzó esa cotización es justamente porque estaba ese contrato pegado ahí. Y ese contrato estaba en el tweet justamente porque era tan nuevo que no había manera de encontrarlo, si no te lo pegaban por ahí, no ibas a saber cuál era. Es más, incluso de Libra hay muchos, es un nombre bastante común, hay muchos memes coin que tienen ese nombre. Entonces, que esté el meme ahí es importante. Obviamente se podría haber alcanzado un valor mucho más alto. El token de Trump, que se anuncia como un meme coin, alcanzó más de $70 por cada token. Entonces la cotización de ese token fue mucho más alto, duró más tiempo. Eso también habla de cuestiones de mercado más en líneas generales. No sé por qué no llegó a alcanzar eso, porque la cuenta tendría el potencial para poder alcanzarlo. Es una cuenta de una persona muy conocida, no solamente acá en Argentina, por ser nuestro presidente, sino a nivel mundial. Es una figura importante. Y después, hablando de la preservación de la prueba, dentro de la naturaleza de cómo funciona blockchain, estos datos van a quedar ahí. No hay manera de modificar esa información, así que todos los datos que son on-chain van a estar ya resguardados por la propia blockchain de Solana. No hay manera de modificar eso. Eso siempre vamos a tener. Los datos que no son on-chain, por ejemplo, el sitio web, si mañana lo quieren dar de baja, no va a haber manera de tenerlo, por lo menos de ese lado, ¿no? Salvo que salga algo judicial para poder resguardar esa prueba en particular. Y después me gustaría agarrar otra pregunta, que es la de los menores de 13 años y cómo actualmente interactúan con esto. Básicamente es algo muy común en todos los jóvenes y los adolescentes, el uso de meme coins, están en esta tecnología, y me parece que ahí es fundamental también empezar a hablar de lo que es la educación financiera en ese sentido. Es algo muy común en los jóvenes hoy en día, y que tengan por lo menos estas herramientas, no de invertir mejor o peor, sino de la prevención de las estafas, que cada vez es más normal. También es algo que tratamos de trabajar desde la Fundación Blockchain, porque justamente son usuarios de tecnología, no lo van a dejar de ser, y tienen que estar lo mejor informados posibles para eso. Muchas gracias. ¿Dónde están los 100 millones de dólares? Bueno, están en 4 billeteras. Esto lo ha mencionado Fernando Molina en su estudio sobre análisis de blockchain. 3 de esas 4 billeteras son multisigs, como mencionaba yo, requieren al menos 2 de 3 firmas para poder mover los fondos. Hayden Mark Davis, al día siguiente de este escándalo, salió en una entrevista diciendo que tenía el control sobre esos 100 millones de dólares y que los quería volver a utilizar para poder mantener vivo el proyecto. Al día siguiente, en una entrevista con Dave Portnoy, un famoso influencer de Wall Street, Hayden Mark Davis, Portnoy le pregunta ¿de quién es el dinero ese? Hayden Mark Davis balbucea y dice que es de Argentina.
no entendemos qué quiere decir cuando dice que es de Argentina. Pero bueno, ese dinero está ahí, está a la luz, a la vista de todos. Habrá que entender los dichos de Hayden Mark Davis con el movimiento de estas billeteras multisig y qué asociación tienen estas billeteras con el fondeo que tuvieron de exchanges, tanto de Kraken como de Bybit, al menos es lo que se puede ver en el blockchain, si esos exchanges pueden proveer información en una causa con respecto a las identidades legales que están asociadas a eso. En sí mismo es un blockchain que ya está muy probado en el mercado con mucha actividad económica, por lo cual pretender borrar esas pruebas sería difícil. Habría que ver, en el caso del tuit borrado del presidente, creo que igual existe algo que se llama el efecto Bárbara Streisand. Bárbara Streisand no quería que hablaran de su nariz, por lo cual todo el mundo hablaba de su nariz. Y en Internet, cuando alguien borra algo, logra justamente que todo el mundo hable o comparta ese algo que se intentó borrar. Por lo cual, borrar información en este universo es más costoso que crearla. Y por último, ¿cómo encuadro lo que pasó en relación a promoción versus difusión, al menos desde mi percepción personal? Sí creo que hay un llamado a la acción en el tuit del presidente Milei, que es incluir la dirección cripto y el link al sitio web de Viva la Libertad Project. Tengo entendido que eso es técnicamente un llamado a la acción. Después el lenguaje es el clásico lenguaje del presidente, las arengas clásicas que hace el presidente. Si eso constituye un lenguaje neutral o no lo constituye, no estoy en calidad de poder determinarlo. Y luego si el presidente tiene algún tipo de beneficio económico, tampoco estoy en capacidad de poder determinarlo, no tengo esa información. Creo que quien probablemente tenga algo de esa información sea este muchacho Hayden Mark Davis y sus asociados. Primero quiero contestar dos preguntas que hace el diputado Marino. En relación a la identidad de las billeteras, creo que se explicó bastante bien en relación a que son anónimas. Sin embargo, tenemos dos fuentes de información. La primera es la del propio Mark Davis, Hayden Mark Davis, que confiesa en su desesperación posterior a los hechos, confiesa muchos delitos y confiesa una por una cómo fue cada acción dentro de la operatoria, y él dice, bueno, no son mías, pero logré reunir 100 palos, que es más o menos todo lo que queda. Bueno, logré reunirlo, no explica bien cómo, pero medio que se la quedó él. Entonces ahí ya sabemos que hay 100 palos que los tiene Davis. Y después el resto son anónimas, o sea, no podemos establecer persona por persona quién participó y quién no del proceso, pero sí se pueden hacer dos cosas. La primera es, hay algunas billeteras que no es que dicen de quiénes son, pero ya están siendo investigadas por órganos jurisdiccionales de muchas naciones distintas en función de delitos preexistentes. Hubo un caso muy famoso en Bélgica que se detuvo una banda de piratas del asfalto y bueno, cuando se allanó la casa, encontraron las claves privadas de una billetera que tenía bitcoins desde el año, creo que era 2012 o 2013 en adelante, y bueno, esa billetera estaba identificada y bueno, parte de eso se pudo incautar. De igual manera, hay por distintas investigaciones judiciales billeteras que están marcadas como pertenecientes a organizaciones criminales, y en mi intuición, porque no hay información pública al respecto, es que cuando el FBI recibe una notificación de posible lavado de dinero, se trata de una de estas operaciones. Una de las billeteras identificadas como relacionadas con el crimen organizado, salta la alerta de que transfirió y sí participó de este proceso. Ese es un elemento interesante para traer. Después, sobre la pregunta de si es o no una meme coin idónea para financiar un sector productivo, la respuesta es por supuesto que no. No sirven para eso, no es esa la funcionalidad que tiene. Financiar un proyecto productivo por naturaleza es un proceso largo en el tiempo que requiere una cierta estabilidad, y de base, si vas a financiarla, requerís que los fondos que tiene el instrumento con el que los vas a financiar estén locked, estén trabados, o sea, no sean posibles de disponer ni de vaciar. Si vos querés financiar un proyecto y cuando esa empresa va a buscar la plata no está, no es idóneo para eso. Como bien decía Gustavo, que nos conocimos hace unos años, me lo encontré recién acá, nos conocimos en Aeropuertos Argentina 2000 y fue quien me dio mis primeras armas en compliance. Efectivamente, sí, fue un lugar en el que se conoció mucha gente, efectivamente. Y en esa ocasión me parece importante decir que, como dijo Gustavo, para que eso pueda suceder tiene que haber un white paper, una explicación, una funcionalidad interna dentro del smart contract que permita eso. Nada de eso estuvo presente aquí. Después creo que fue la diputada Frade la que preguntó sobre si era o no el mayor robo de la historia cripto. Creo que lo explicó muy bien Fernando. Yo solo agregaría un criterio también
hasta contable, que es si las ganancias fueron o no realizadas. Porque si nunca se cobró ese dinero, es muy difícil cuantificar cuánto va a valer el día que efectivamente se cobre. Por ende, yo diría, no es posible todavía afirmar si fue o no la mayor estafa cripto. Me parece que no es lo más importante. Sí creo que va a haber una escalada internacional, por supuesto. Hay acreedores en todo el mundo quejándose por esto y, como corresponde, están recurriendo a quien tiene la tarea dentro de una sociedad republicana de resolver esto, que es el órgano jurisdiccional, la justicia. Y eso va a pasar en todo el mundo y va a tener consecuencias por ahí impensadas. Conociendo cómo son los procesos de quiebra, no me sorprendería encontrarnos con que Estados Unidos hace un proceso de quiebra central y opera como fuero de atracción, intentando nuclear en sí mismo todos los demás procesos. Sería algo razonable, no sería la primera vez que se ve. ¿Milei fue partícipe necesario o no de este delito? Materialmente sí, indudablemente sí, porque sin Milei no habría habido estafa. Lo que resta determinar, que lo voy a mencionar ahora más adelante, es la culpabilidad o no, que es muy importante porque puede haber una autoría inmediata y Milei no haber sabido nada de qué es lo que iba a pasar con esto, y hasta, digo, sin saber qué pasaba por su cabeza, escuchando sus declaraciones y escuchando cómo habla. Cuando una persona te dice sirve comprar los bitcoins, sabes que no sabe del tema, digamos, y la entrevista de Johnny Viale da a entender que es una persona que no entiende de blockchain, lo cual no implica que no pueda haber cobrado por esto. Yo lo que estoy intuitivamente seguro es que él no pensaba que esto iba a ser una estafa mundial como terminó siendo, sino probablemente no lo hubiera hecho porque no podía salir muy bien. Luego, sobre las preguntas del diputado Castillo, si configura esto o no un delito. Bueno, a ver, en la Facultad de Derecho nos enseñan una regla mnemotécnica que es ATAC, para definir si hay o no un delito. Acción, típica, antijurídica y culpable, ¿no? La acción existió, la tipicidad, por lo que comentaba en mi exposición, está manifiesta. La antijuridicidad, habiendo un menoscabo patrimonial de esta envergadura también, lo que resta determinar es la culpabilidad. Hubo dolo, hubo culpa negligente. ¿Qué pasó ahí en el medio? Y eso solo lo puede determinar la justicia. Cualquiera que quiera arrogarse ese derecho está pasando por encima de uno de los poderes de la República y está cometiendo un error institucional. Lamentablemente, sí está en nuestras manos presionar para que la justicia se expida lo más rápido posible, con la celeridad del caso, estando toda la información disponible, sin dudas, pero la única que puede determinar si es culpable o no es la justicia. Después, un comentario que quiero hacer al respecto, nuevamente, ¿no? Separando, como decía Mariano, la paja del trigo, separando la tecnología blockchain de los estafadores, quiero traer a colación el caso de Cositorto, que hoy por hoy debe ser uno de los estafadores más famosos de la Argentina. El tipo fue un estafador exitosísimo durante 20 años de su vida. Estafó en 10 provincias argentinas, le robó a medio mundo, engañó, timó y siempre se salió con la suya, hasta que tuvo la brillante idea de lanzar una criptomoneda propia llamada Zoe. En ese momento cometió dos errores. El primero, no entender que cuando lanzó Zoe quedaron todos los dedos pegados de todo lo que hizo. Y el segundo, a mi modo de entender, el más grave de los errores, es no entender que detrás hay una comunidad blockchain movilizada y comprometida con la transparencia de este tipo de procesos y de fenómenos. Tal es así que en el año 2022 la ONG Bitcoin Argentina hace una denuncia penal que es la que finalmente lo mete preso o como consecuencia de la cual cae preso Cositorto. No cayó preso como por una denuncia de oficio de un fiscal, ni de un diputado, ni de un ciudadano privado. Cayó preso como consecuencia de la denuncia de una ONG dedicada a este tema que, claro, encontraba una ofensa absoluta en sus acciones y en sus afirmaciones sobre que estaba usando blockchain para algo distinto de lo que era una estafa. Después, sobre las preguntas de la diputada Biasi, las leyes penales no son retroactivas en el país y muchas veces cuando se trata una ley penal, estando tan cerca de un hecho de actualidad, lo que pasa es que termina mezclándose y habiendo un conflicto entre poderes. Por ende, yo recomendaría primero empezar fomentando, como dijo Guido, la educación en finanzas para toda la población. Es para los chicos, pero también es para los grandes. Digamos, hasta hace muy poco tiempo era casi mala palabra hablar de finanzas, hablar de especulación. Hoy por hoy es un conocimiento de acceso para todos y me parece que es una obligación para todos capacitarnos en esto. Y sí, me gustó el nombre de la ley Libra, me parece que está bueno como algo que podría suceder ex post una vez que tengamos más claridad institucional de lo que pasó al respecto, y sí recomendaría enfáticamente que en caso de hacerlo se invite a tener una participación protagónica a la industria, que es la que nos va a poder decir más claramente cómo son las interacciones en este
este caso. Por último, les recomiendo enfáticamente que miren la entrevista que le hace Coffee Silla, que es un influencer norteamericano, a Hayden Davis, porque la verdad es que confiesa muchos delitos bajo la ley norteamericana. En esa entrevista lo dice abiertamente, el entrevistador se agarra la cabeza como diciendo ¿qué está haciendo este muchacho? Y creo que esto es importante sobre todo por lo siguiente. La justicia norteamericana con estas cosas no jode. Entonces este muchacho va a terminar muy pronto o preso o muerto. Yo espero que preso antes que muerto. Lo que pasa es que si cae preso se va a acoger inmediatamente al régimen del arrepentido y, como diría Javier Gerardo Milei, va a cantar como un canario.